Este es el libro Bioquímica de Harper, capítulo 2. En la página 9 del PDF, Biomoléculas y métodos bioquímicos. Este capítulo tiene 5 objetivos. El primero se refiere a la composición del cuerpo y las principales clases de moléculas que se encuentran en él. El estudio de estas moléculas conforman gran parte de este texto. La célula es la principal unidad estructural y funcional de la biología. La mayor parte de las reacciones químicas dentro del cuerpo tienen lugar en las células. Por tanto, el segundo objetivo es dar una descripción concisa de los componentes de las células y de la forma en que pueden aislarse. Los detalles de las funciones de estos componentes constituyen gran parte de la estructura de este libro. El tercer objetivo concierne al hecho de que la bioquímica es una ciencia experimental. Es importante comprender y apreciar el enfoque experimental y los métodos usados en bioquímica para permitir que su estudio se convierta en un ejercicio rutinario del aprendizaje. Más aún, la bioquímica no es un cuerpo inmutable de conocimiento, sino un campo en evolución constante. Los adelantos, como en otras áreas de la bioquímica, dependen de la innovación en el enfoque experimental y tecnológico. El cuarto objetivo consiste en resumir de manera breve los principales logros obtenidos en bioquímica. La visión concisa de la ciencia que se presentará aquí ayudará a impartir en el lector un sentido de la dirección global del resto del texto. El quinto objetivo se dirige a destacar lo poco que conocemos en ciertas áreas, por ejemplo, sobre el desarrollo, la diferenciación y función cerebral, el cáncer y muchas otras enfermedades humanas. Quizá esto sirva de estímulo a algunos lectores para contribuir a la investigación de estas áreas. El cuerpo humano se compone de unos cuantos elementos que combinados forman una extensa variedad de moléculas. Los principales elementos son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Se ha determinado la composición elemental del cuerpo humano en el cuadro 2.1. Se muestran los principales resultados. El carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno son los constituyentes principales de casi todas las biomoléculas. El fosfato es un componente de los ácidos nucleicos, así como de otras moléculas, y también se distribuye ampliamente en su forma ionizada en el cuerpo humano. Por su parte, el calcio tiene una función importante en innumerables procesos biológicos y sobre él está enfocada buena parte de la investigación. Los elementos enumerados en la tercera columna desempeñan diversas funciones. Muchos de ellos se manejan casi diariamente en la práctica médica al atender a pacientes con desequilibrios electrolíticos, potasio, sodio, cloruro, magnesio, anemia por deficiencia de hierro y enfermedades de la tiroides, como yodo. Las 5 principales biomoléculas complejas son DNA, RNA, proteínas, polisacáridos y lípidos complejos. Como se muestra en el cuadro 2, las principales biomoléculas complejas encontradas en las células y tejidos de los animales superiores, incluyendo el ser humano, son DNA, RNA, proteínas, polisacáridos y lípidos. Aquí vimos el cuadro 1, composición elemental aproximada del cuerpo humano con base en peso seco. El carbono, el 50%, oxígeno 20%, hidrógeno 10%, nitrógeno 8.5%, calcio 4%, fósforo 2.5%, potasio 1%, azufre 0.8%, sodio 0.4%, cloro 0.4%, magnesio 0.1%, y hierro 0.01, manganeso 0.001 y yodo 0.00005. Las moléculas complejas se construyen a partir de biomoléculas simples también enumeradas. Los bloques estructurales del DNA y el RNA, llamados colectivamente ácidos nucleicos, son los desoxinucleótidos y los ribonucleótidos respectivamente. Por su parte, las bases estructurales de las proteínas son los aminoácidos, mientras que los polisacáridos están constituidos por carbohidratos simples. En el caso del glucógeno, polisacárido principal de los tejidos humanos. El carbohidrato es la glucosa.
Los ácidos grasos pueden considerarse como los bloques estructurales de los lípidos, aunque estos no son polímeros de ácidos grasos. Vamos a ver el cuadro 2. Biomoléculas orgánicas complejas, principales de células y tejidos. Los ácidos nucleicos, proteínas y polisacáridos son biopolímeros, construidos a partir de las bases estructurales mostradas. Por lo general los lípidos no son biopolímeros, y no todos tienen ácidos grasos como bases estructurales. El DNA, su base estructural es desoxinucleótidos, material genético. RNA, ribonucleótidos, molde para la síntesis proteínica. Proteína, aminoácidos, numerosas, por lo general son las moléculas que desempeñan el trabajo en la célula, por ejemplo enzimas, elementos contráctiles. Polisacáridos, glucógeno, glucosa. La glucosa almacena energía para tiempo limitado. Lípidos, ácidos grasos, numerosas, por ejemplo componentes de las membranas y almacenaje por tiempo prolongado de energía como triacilgliceroles. Al DNA, RNA, proteínas y polisacáridos se les conoce como biopolímeros, debido a que están compuestos de unidades repetidas de sus bloques estructurales, los monómeros. Las moléculas antes mencionadas constituyen esencialmente el ingrediente vital de este texto. La mayor parte se ocupa de describir sus características bioquímicas y las de sus bloques estructurales. Por lo general se encuentran las mismas moléculas complejas en los organismos inferiores, pero pueden diferir de los que se muestran en el cuadro 2. Por ejemplo, las bacterias no contienen glucógeno o triacilgliceroles, pero poseen otros polisacáridos y lípidos. Proteínas, lípidos, carbohidratos, agua y minerales son los principales componentes del cuerpo humano. Ya se mencionó cuál es la composición elemental del cuerpo humano. Su composición química se muestra en el cuadro 3. Proteína, grasa, carbohidrato, agua y minerales son los elementos principales. El agua constituye la proporción mayor, aunque su cantidad varía ampliamente en los diferentes tejidos. Su naturaleza polar y su propiedad de formar puentes de hidrógeno hacen al agua idealmente adecuada para su función como solvente en el cuerpo. En el capítulo 3 se presenta con mayor detalle las propiedades del agua. La célula es la unidad básica de la biología. Este cuadro, el cuadro 3, composición química normal de un varón que pesa 65 kilos. Proteínas, 11 kilos, 17%. Grasas, 9 kilos, 13.8%. Carbohidratos, 1 kilo, 1.5%. Agua, 40 kilos, 61%. Minerales, 4, 6.1%. Entonces la célula fue reconocida como la unidad fundamental de la actividad biológica por Schleiden y Schwann, y por otros pioneros como Virchow en el siglo XIX. Sin embargo, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, 3 sucesos ayudaron al inicio de un periodo de actividad sin paralelo en la bioquímica y la biología celular. Fueron 1. La disponibilidad creciente del microscopio electrónico, la introducción de métodos que permiten separar las células bajo condiciones relativamente poco agresivas de modo que se preserve su función. El desarrollo y disponibilidad de una ultracentrífuga refrigerada de alta velocidad capaz de generar fuerzas centrífugas suficientes para aislar los constituyentes de las células separadas sin sobrecalentarlos y por tanto sin desnaturalizarlos. El uso del microscopio electrónico reveló muchos de los componentes celulares que hasta entonces eran desconocidos o deficientemente observados, en tanto que la rotura de las células y la ultracentrifugación permitió su aislamiento y análisis in vitro. Vamos a dejar aquí esta primera parte. Es el capítulo 2, página 11. Continuaremos con el hepatocito de rata. Muestra características comunes a muchas células eucariotas.